Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Cenk Torun, conocido por su sensibilidad y carisma en la pantalla, ha sorprendido recientemente al mundo del espectáculo con una carta profundamente emotiva dedicada a Maasine, la mujer que ha conquistado su corazón en silencio. Esta historia ha generado una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente entre las mujeres que han seguido su carrera desde hace décadas. La carta apareció por primera vez en un programa matutino de variedades, donde un periodista del corazón aseguró haberla recibido directamente del entorno cercano de Cenk. En ella, el actor expresa sentimientos que llevaba guardando desde hace tiempo y que ahora han salido a la luz con una sinceridad desarmante. Según las fuentes, Cenk habría escrito esta carta tras un encuentro reciente con Maasine, en el que compartieron una conversación profunda sobre la vida, el destino y las oportunidades perdidas. Durante este encuentro, ambos se adentraron en la reflexión sobre cómo las decisiones y los caminos no tomados pueden marcar el curso de nuestras vidas. Pero también sobre la belleza de esos momentos perdidos que quedan en la memoria como huellas imborrables. En un fragmento de la carta, Cenk escribe: Maasine, desde la primera vez que te vi, supe que había algo en ti que no podría olvidar. Tu sonrisa, tu forma de mirar el mundo, me han acompañado en los silencios más largos de mi vida. He llevado tus recuerdos como quien guarda una canción antigua que nunca deja de emocionar. Esta frase captura la esencia de un amor callado, pero profundo. Las palabras de Cenk no solo evocan la imagen de Maasine, sino también la sensación de la permanencia del amor no expresado, de esos recuerdos que se mantienen vivos, intactos, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Las palabras de Cenk han conmovido a muchos. No se trata solo de una carta de amor, sino de una confesión abierta, vulnerable y honesta. Para una audiencia que ha vivido historias de amor reales y a veces dolorosas, como la mayoría de mujeres entre los 40 y 65 años, este tipo de sinceridad resuena profundamente. Es como si Cenk hablara no solo a Maasine, sino también a todas aquellas personas que alguna vez amaron en silencio, a quienes han tenido que guardar sentimientos sin poder expresarlos. Muchas mujeres que siguen la carrera de Cenk han identificado en estas palabras una representación de sus propias vivencias, donde el amor no siempre se corresponde con una historia de cuento de hadas, sino con una historia de aceptación y de paz interior, en la que la espera y la distancia son elementos inevitables, pero también poderosos. En otro pasaje, el actor confiesa: no sé si estas palabras llegarán a ti, o si alguna vez las leerás con el mismo temblor con el que yo las escribo. Pero necesitaba decírtelo. No para que vuelvas, no para cambiar nada, solo para liberar esta emoción que me ha acompañado por tanto tiempo. Este fragmento resalta la idea de que no todas las cartas de amor buscan un regreso, ni un cambio en las circunstancias, sino simplemente una forma de liberar lo que está guardado. Una especie de terapia emocional que permite al autor de las palabras dejar ir lo que ya no necesita cargar. En muchas ocasiones, las personas que viven con sentimientos no expresados, los mantienen no como una carga, sino como una especie de vínculo que, aunque invisible, es sumamente significativo. Maasine, por su parte, no ha hecho declaraciones públicas, pero se sabe que ha leído la carta. Personas cercanas a ella aseguran que quedó visiblemente emocionada y que no esperaba una declaración tan sincera por parte de Cenk, con quien había compartido momentos entrañables en el pasado, pero cuya relación nunca fue del todo clara para el público. Lo interesante de esta situación es cómo los públicos pueden construir narrativas en torno a las figuras públicas, pero a menudo no tenemos acceso a las realidades emocionales que estos experimentan en sus vidas privadas. A veces, el amor no se materializa como uno esperaría, pero permanece en una dimensión más profunda, entre el recuerdo y el deseo, en un lugar donde las emociones siguen estando vivas, aunque no necesariamente se expresen de la manera convencional. El gesto de Cenk ha sido interpretado como un intento no solo de cerrar un ciclo, sino también de abrir un nuevo capítulo en su vida. Un gesto que, en tiempos donde la superficialidad parece dominar el mundo del espectáculo, se siente como un soplo de autenticidad. En una entrevista reciente, Cenk comentó sin dar muchos detalles: a veces hay cosas que solo se pueden decir con el corazón en la mano. Estas palabras reflejan la autenticidad de lo que él estaba intentando transmitir, la necesidad de ser honesto consigo mismo, sin importar las consecuencias externas. Este tipo de autenticidad es cada vez más rara en un mundo donde las personas a menudo sienten la presión de mantener una imagen pública pulida y perfecta. Sin embargo, la vulnerabilidad es, paradójicamente, lo que conecta más profundamente con los demás, algo que Cenk ha logrado al exponer sus sentimientos de una manera tan pura y sin adornos. Los seguidores del actor no han tardado en reaccionar. En redes sociales, cientos de comentarios han elogiado la valentía de Cenk por compartir un sentimiento tan profundo.
Este tipo de hombres ya no existen, escribía una usuaria. Otra comentaba, Maasine debe sentirse muy especial al saber que alguien la ama así. Muchos seguidores se han mostrado emocionados por la sinceridad que ha mostrado Cenk, algo que parece haberse vuelto raro en el mundo actual, donde la apariencia y el ego suelen ser los protagonistas. La historia de Cenk ha tocado un nervio sensible en sus seguidores, pues a menudo, las relaciones se ven reducidas a imágenes perfectas o gestos grandiosos, pero lo que realmente importa, y lo que resuena, es la sinceridad y la genuina expresión de los sentimientos. Este episodio ha generado debate sobre el amor maduro, sobre cómo los sentimientos no desaparecen con el tiempo y cómo es posible que un hombre, incluso después de años, aún lleve en el corazón el recuerdo de un amor no concluido. Las mujeres, especialmente las que ya han pasado por vivencias similares, se sienten identificadas con la historia. Muchas han compartido sus propias experiencias en los comentarios, contando historias de cartas nunca enviadas, de palabras que nunca se dijeron, de amores perdidos que siguen vivos en su memoria. Este tipo de amor no tiene que ser necesariamente el más ruidoso o el más visible, pero sí es uno de los más profundos, porque se lleva dentro y nos acompaña a lo largo de nuestra vida, evolucionando y cambiando de forma, pero nunca desapareciendo por completo. El hecho de que Cenk haya decidido compartir públicamente algo tan personal ha abierto un espacio de reflexión. En muchos casos, el amor, especialmente el que no ha llegado a concretarse, queda guardado en el rincón más profundo de nuestros corazones, como una memoria que, aunque dolorosa, también nos define. La pregunta que surge en muchos de los comentarios ¿es posible que, con el paso del tiempo, el amor maduro se transforme en una forma de sabiduría emocional, que nos permita mirar atrás con una mayor comprensión de lo que significó ese amor no correspondido o no vivido? La verdad es que el amor, en su forma más pura, no se mide por el tiempo, ni por la reciprocidad, sino por el impacto que tiene en nosotros. A veces, el amor más genuino es el que permanece en silencio, sin expectativas, solo como un recuerdo que nos enseña a amar sin necesidad de ser correspondidos. En un mundo donde a menudo se busca la inmediatez y las relaciones parecen ser cada vez más efímeras, lo que Cenk ha hecho es un recordatorio de la importancia de tomarnos el tiempo necesario para procesar lo que sentimos. En la vida, no siempre es posible tener todas las respuestas o encontrar el cierre que deseamos, pero compartir nuestras emociones, como lo hizo Cenk, puede ser una manera de sanar, de comprenderse a uno mismo y de conectar con los demás a un nivel más profundo. Las relaciones, especialmente las amorosas, no siempre tienen un final feliz, pero el verdadero valor está en la conexión que se crea, en la capacidad de ser vulnerables y auténticos. Es probable que nunca sepamos qué decisión tomará Maasine tras leer la carta, pero una cosa es segura, Cenk Torun ha logrado tocar una fibra emocional en sus seguidores. Ha demostrado que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conectar desde lo más humano. Y es que, al final, todos buscamos esa conexión auténtica, esa mirada que nos comprenda sin necesidad de palabras, pero que, cuando estas llegan, son las más sinceras. La vulnerabilidad se convierte en una fuerza cuando se expresa de manera honesta y sin filtros, algo que pocas veces se ve en la vida pública. Gracias por acompañarnos en esta emotiva historia. Si les ha conmovido tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y compartir este video con alguien que crea en el poder de las palabras sinceras. Hasta la próxima.